Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de la presente sesión, coordinada de manera síncrona en lo que es la materia de derechos de hidrocarburos. En la presente agotaremos el contenido programático de esta materia. Vamos a conversar hoy un poco de lo que es la ley. Esta ley especial que tenemos de hidrocarburos, esta ley orgánica de hidrocarburos que como saben, pues presentó algunas modificaciones. Esta ley orgánica del trabajo, perdón, ley orgánica de hidrocarburos sufrió algunas modificaciones y fue reformada como tal en el año 2006. Y pues hay algunas intenciones o iniciativas legislativas para hacer una nueva reforma con respecto a esta ley. Ahora, em, ya iniciando o continuando con el desarrollo de esta ley, vamos a hablar un poco de lo que es el régimen de regalías e impuestos según esta ley orgánica de hidrocarburos. En cuanto a los volúmenes de hidrocarburos que pudieran ser extraídos de cualquier yacimiento, en estos casos el Estado pues tiene el derecho a una participación mínima del 30% como regalía. Ahora, en el caso de que la empresa explotante demuestra al Ejecutivo Nacional que el yacimiento de petróleo, que suele ser un petróleo extrapesado como el de la faja del Orinoco y que no es económicamente explotable con esa regalía del 30% que establece la ley, pues pudiera el Ejecutivo Nacional rebajarla hasta un límite del 20%. Esto para lograr lo que la ley denomina economicidad de la explotación. ¿Cómo establece la ley que debe pagarse esa regalía? En el artículo 45 nos dice que puede ser en especie o en dinero. Así lo puede exigir el Ejecutivo Nacional, dejando claro que la primera opción es que sea totalmente en dinero. Pero en el caso en el que expresamente el Ejecutivo Nacional decida recibir esa regalía en especie, pueda utilizar a esos efectos de lo que es el transporte y almacenamiento lo que son los servicios de esa empresa explotadora como parte de pago, los cuales deberán prestarlo hasta el lugar que indique el Ejecutivo Nacional, quien deberá pagar por esos servicios. Ahora, para calcular esa cuantía de la regalía en cuanto al dinero, el explotador deberá pagar el precio de los volúmenes de hidrocarburos tal cual como fue acordado a valor del mercado o al valor convenido, o en defecto de estos, a un valor fiscal fijado por un liquidador, y a tal efecto el Ministerio del Petróleo va a liquidar una planilla, la cual deberá ser cancelada al Fisco Nacional dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de esa. Así lo vemos en el artículo 47 de esta ley. Ahora, ¿cuáles pudieran ser esos impuestos que están en la ley? Primero, un impuesto superficial. Segundo, un impuesto de consumo propio. Tercero, un impuesto de consumo general. Y el que fue agregado en la reforma, que es un impuesto de extracción. Este impuesto de extracción equivale a un tercio de lo que es el valor de todos los hidrocarburos líquidos que son extraídos de cualquier yacimiento. Esto es calculado sobre la base misma que está establecida en este artículo 47 ya mencionado de la ley. Este impuesto va a ser calculado mensualmente junto con la regalía respectiva,
que está prevista en el artículo 44 de la ley. Y cuando vayamos al momento de este impuesto, cuando vayamos al momento del pago o de cálculo eh, eh, de este impuesto de extracción, el contribuyente tiene el derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía, e inclusive en el caso de que esa regalía adicional que se está pagando como ventaja especial. Otro de los impuestos incluidos en la nueva reforma es el impuesto de registro de exportación. Este es el equivalente a 1 por 1000, es decir, al 0,1% del valor de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional. Esto calculado sobre el precio al que se venda al comprador de dicho hidrocarburo. Luego conseguimos en los artículos 49 al 54 lo que son las actividades industriales reguladas en la ley, y a los efectos de saber cuáles son las actividades de industrialización de los hidrocarburos refinados, decimos que comprenden todas las actividades de lo que es la separación, destilación, purificación, conversión, mezcla y transformación de esos hidrocarburos. Estos que son realizados con un propósito de agregar un valor a esa sustancia mediante lo que es la obtención de algunas especialidades derivadas del petróleo y de otros hidrocarburos. Estas actividades pueden ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, también por empresas mixtas con participación de capital estatal y privado. Esto en cualquier proporción. Y también por empresas privadas. La ley me propone estimular, fomentar, asegurar cualquier tipo de promoción de estas actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, a fin de que pues, se haga más masivo este proceso de industrialización. Las empresas privadas que se dediquen a este proceso de industrialización de los hidrocarburos refinados deben obtener un permiso. Este es dado por el Ministerio del Petróleo, y quienes se dediquen a estas actividades deben inscribirse en un registro que al efecto lleva el mismo ministerio. La ley me prevé que esas actividades finales, como son las de comercialización, en estos casos la ley me va a hacer referencia a comercio interior y comercio exterior, tanto de hidrocarburos naturales como de sus derivados. Estas actividades de comercialización de hidrocarburos naturales solo podrán ser ejercidas por empresas del Estado. Y en el caso de las empresas mixtas que efectúen o desarrollen actividades primarias, solo pueden vender esos hidrocarburos naturales que produzcan a estas empresas del Estado. También la ley me establece expresamente que cualquiera de las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y lo que es el expendio de productos derivados de estos hidrocarburos van a constituir un servicio público, y las personas, bien sean naturales o personas jurídicas, que desean ejercer estas actividades que acabo de mencionar, pues deben como tal obtener el permiso del ministerio, en este caso del Ministerio del Petróleo, estando en potestad de este ministerio de revocar estos permisos cuando se dé algún incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, en los reglamentos o en las resoluciones. La ley me va a estipular también una imposición que es muy taxativa en cuanto a prohibir a las oficinas subalternas de registro y notarías de que cuando existan documentos relacionados con actos que tengan que estar referidos a cualquier autorización del Ministerio del Petróleo, pues no le deben dar curso si no existe esa permisología o esa autorización. Y en caso de que no se tome en cuenta esta disposición, no tendrá igual ningún tipo de valor ni ningún efecto jurídico ese registro
Así lo vemos en el artículo 64 de esta ley. Esto efectivamente se aplica en las oficinas de registro o notaría. Y, y pues bueno, así lo pude comprobar, ya que en una oportunidad, eh, cuando se intenta registrar una figura mercantil con una firma personal ante un registro mercantil, y por lo general el objeto de esa firma puede ser bastante amplio. En algunas de ellas referidas al campo automotor, esa firma quería hacer cierta comercialización de aceites de motor para vehículos, con la cual una vez presentada, pues de una hicieron la observación que o tenía la permisología o quitar esa parte del objeto para poder darle curso a la constitución de esa firma personal. Por último, la ley me establece una sección referida a lo que son multas y cuantías. Esto cuando existan unas infracciones, pues pudieran darse algunos incumplimientos referidos a lo que son la seguridad y protección de las instalaciones, a lo que son también a las personas y a los bienes, referente a la construcción de obras o a las prestaciones de los servicios, también en cuanto a las normas de calidad, en cuanto al transporte y a la distribución de hidrocarburos y sus productos derivados, así como en la estipulación de los precios y tarifas. Aquí en estos casos, pues se emiten unas sanciones que son reflejadas en multas por unidades tributarias o en suspensiones de esas actividades por un lapso de tiempo, haciendo mención que la tendencia aclarada por jurisprudencia es que todas esas sanciones llevadas o estipuladas en unidades tributarias hoy en día se equiparan a las unidades de mayor valor de conformidad con el Banco Central de Venezuela. Entonces, eh, esto pues pudieran igualmente, en dado caso de que se den, la instauración de algunas sanciones civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar y que pudieran evidentemente originar alguna otra medida por esas infracciones. A manera de resaltar algunos aspectos importantes de esta ley de hidrocarburos, podemos también decir que esta partió de lo que es la división entre lo que se llamó las actividades de aguas arriba y las actividades de aguas abajo. Cuando hablamos de las operaciones de aguas arriba, es cuando se comprende las actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos localizados en tres divisiones: Oriente, Occidente y Faja. Esto con respecto al negocio de gas, pues eh, cuando especificamos al negocio de gas, nos hacemos referencia a la compresión, al procesamiento, pero no solo ello, sino, eh, sino también a lo que es esa producción del negocio del gas. Ahora, cuando se habla de operaciones aguas abajo, incluyes las actividades de refinación, comercio, suministro de crudos y productos refinados, también el procesamiento, el transporte y el mercadeo. Entonces, esas actividades aguas arriba, se estableció que esas reservas son solo para el Estado como tal, quienes pueden ejercerlas, bien sea por empresas donde el Estado es el único accionista o por empresas mixtas. Y en el caso de las actividades de aguas abajo, la ley pues sí reconoció el derecho de que la iniciativa privada pudiera emprender esas actividades. Por último, pudiéramos decir que el año 2006, fecha en la cual fue reformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ha utilizado el instrumento normativo para crear empresas mixtas. Con esto se puso fin definitivo a la llamada apertura petrolera, ya que pues en efecto todos los proyectos petroleros en los cuales hubo participación privada o existe participación privada, solo hoy en día son controlados por el Estado venezolano, con sus excepciones. Bueno, esto de esta ley. Ahora,
Hablando de, si se quiere, esta segunda ley orgánica de importancia en esta materia, como es la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, vamos a establecer que estos hidrocarburos son los gaseosos no asociados a los yacimientos de petróleo. En estos casos, esos hidrocarburos se rigen por esta ley. Esta ley como tal se inspiró en lo que es la reforma de la regulación del gas natural en Europa. Lo establecido en esta ley nos comienza estableciendo que van a ser bienes del dominio público los yacimientos de hidrocarburos gaseosos que sean existentes en el territorio nacional y también bajo el lecho del mar territorial, en la zona marítima contigua y en la plataforma continental. Por tanto, serán inalienables e imprescriptibles. ¿Qué aspectos me va a regular esta ley? Aquí nos establece que todas las actividades de exploración en las áreas que acabé de mencionar, en donde se vayan a buscar yacimientos de hidrocarburos gaseosos que no estén asociados y también la explotación de esos yacimientos. También comprenderá o regulará lo que es la recolección, el almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado que sea proveniente de dicha explotación, como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles. También va a regular lo que es el procesamiento, la industrialización, el transporte, la distribución, el comercio interior y exterior de estos gases. Esta ley nos ha establecido de que dichas actividades la podrán ejercer tanto el Estado directamente o a través de entes de su propia dominación. Entonces, eh, entonces pudieran también ejercer las personas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Esto sin la necesidad de la participación del Estado. También me va a establecer expresamente de que todas las actividades referidas en esta ley, pues, son declaradas como de utilidad pública, así también como todas esas obras en las cuales se ven desarrolladas estas actividades van a ser igualmente de utilidad pública. Adicionalmente a ello, las actividades relacionadas directa o indirectamente con lo que es el transporte y distribución de gases de hidrocarburos que vayan a estar destinados al consumo colectivo se van a constituir como un servicio público. Entonces, a grandes rasgos, podemos sintetizar la importancia de esta ley en los siguientes puntos que regulan. Y es que ella va a regular la explotación de las reservas probadas de ese gas natural para atender primordialmente el mercado nacional doméstico, comercial e industrial y eventualmente el de la exportación como materia prima o como combustibles a otros países. También nos va a establecer una propuesta para incrementar las reservas de gas libre para de esta forma no depender en gran medida de lo que es el gas asociado que está sujeto a esas variables de la producción petrolera, estimulando como tal la búsqueda de yacimientos de gas libre. También, pues todas esas actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de sus entes, como ya fueron mencionados, y, y a través de empresas privadas que las pueden ejercer a través de licencias u otros permisos que se deben tramitar ante el organismo y que en este caso el Ministerio del Petróleo vendía. Estos permisos y estas licencias van a otorgarse a proyectos que estén bien determinados y que se compruebe que como tal estén dirigidos al desarrollo nacional. El Estado en la ley, en esta ley me exige una regalía del 20% por lo menos sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos que sean producidos como tal. También nos va a establecer la creación de un ente
Ese ente debe tener una autonomía funcional y es denominado Ente Nacional del Gas para promover el desarrollo del sector y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos que sean relacionados con las actividades de transporte y distribución, que como les comenté, pues son declarados servicios públicos. Esas actividades son declaradas así. En cuanto a los precios del gas natural y las tarifas del transporte y de la distribución, estos deberán facilitar la recuperación de lo que son las inversiones y obtener una renta razonable, así también como para lo que es el mantenimiento adecuado del servicio, asegurando a los consumidores el menor costo posible. La ley tiene algunas estipulaciones en las que se busca evitar las conductas monopólicas, es decir, no se permite que una misma empresa o una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, de transporte o distribución. Sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto así lo requiera, pues pudieran ser autorizados por el ministerio para ejercerlo. En este caso, pues deberá llevarse contabilidades separadas como unidades de negocio claramente diferenciadas. En estos casos se va a dar prioridad, según lo que nos establece la ley, a los proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos que vayan a llevar a la formación de un capital nacional consolidado, a una mayor agregación de los insumos procesados y que pues esos productos vayan a ser más competitivos en el mercado exterior. Con esta ley tiene sus fundamentos en dos grandes principios. En primer lugar, esta ley es una ley de liberalización de lo que es el mercado, pues su objetivo central es la promoción y el estímulo de la inversión privada, ya que esto pues da mayor oportunidad al sector privado nacional y extranjero de participar en todas las fases que se deben llevar y las actividades que son relativas a esta industria. Con esta liberalización se van a encontrar diversos fundamentos jurídicos. Así lo vemos en el artículo 58, en donde se derogó la reserva que se le hacía al gas natural en la ley de 1971. Y con esta cláusula, pues como tal, se eliminó esa reserva que sobre el mercado derivaba según el anterior régimen jurídico. Y pues así se reconoce insistentemente en la ley actual al recalcarse que los particulares tienen el derecho a ejercer las actividades que comprenden como tal el mercado del gas. Derechos estos que se entienden como propios de los operadores económicos con sus derivaciones de su derecho fundamental a lo que es la libertad económica establecida en el artículo 112 de la Constitución. En segundo lugar, otro de los objetivos de la ley actual es remediar los perjuicios que eran derivados de un confuso manejo del régimen establecido en la ley derogada, ya que como tal pues atentaban contra la adecuada estabilidad institucional del mercado de los hidrocarburos gaseosos. Entonces, a rasgos generales, esta ley, en cuanto a su estructura, es muy similar a la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, posteriormente reformada en el año 2006, con las distinciones más resaltantes en cuanto a lo que es esa posibilidad de la participación expresa de las empresas privadas en lo que es el sector, además de ese porcentaje de regalía pues es mucho menor a lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vamos a ver aquí un caso práctico derivado de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Político-Administrativa, sentencia de fecha 6 de agosto del año 2009,
cuyo número de sentencia es la 1201 o 1201. Aquí hubo una acción reivindicatoria. Para los que no lo conocen, ¿qué es esta acción? Pues esta es la que tiene por objeto lo que es el ejercicio por parte del propietario de un inmueble o de una cosa que tenga sus derechos de dominio a los efectos de obtener lo que es la devolución de la misma por un tercero que la detenta o que la posee en ese momento específico. Entonces, en el presente caso, los presuntos propietarios ejercieron una acción reivindicatoria para lo que es la devolución de un bien inmueble, en donde pues existía allí una servidumbre de paso, en donde estas obras que permitían el transporte de hidrocarburos gaseosos son servidumbres que son declaradas de hecho y de derecho por razones de utilidad pública. Entonces allí, eh, aquí los presuntos propietarios intentan esta acción para desalojar parte del inmueble y por allí pues pasaba un oleoducto y pues en este caso la sala observa de que aparte de que hay una servidumbre legal constituida por razones de utilidad pública, pues los presuntos propietarios no pudieron delimitar o tener una relación de identidad entre lo que están reclamando y esa servidumbre sobre la cual recae esa delimitación de su inmueble. Por eso, pues fue declarada sin lugar esa pretensión de los presuntos propietarios. Ahora, hablando brevemente de lo que es esa ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, que como tal fue promulgada el 7 de mayo del 2009. El objeto de esta es, como tal, reservar pues al Estado todos esos bienes y servicios que estén conexos a las actividades primarias. Estas actividades van a ser ejecutadas directamente por la República y por su empresa que es Petróleos de Venezuela o de la filial que se vaya a designar a tales efectos o a través de sus empresas mixtas designadas. Esto bajo el Ministerio y del del Petróleo y que estén en control de PDVSA. Hubo un momento en el que esos bienes y servicios fueron tercerizados. Entonces, como eran esenciales al desarrollo de las actividades de Petróleo de Venezuela y, y sus filiales como tal, pues tuvieron que reservárselo a través de esta ley. ¿Cuáles son esos bienes y servicios a los que se refiere el artículo? El servicio de inyección de agua, el servicio de inyección de vapor o de gas que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro. También las actividades de compresión de gas y las vinculadas a las actividades en el lago de Maracaibo, tales como las lanchas para el transporte de personal, de buzos y mantenimientos también de las barcazas con grúa para el transporte de material, de diésel, de agua industrial y de otros insumos. También la de los remolcadores, la de las gabarras planas, la de las grúas y la de los reemplazos de tuberías y cables subacuáticos. Y también la de los mantenimientos y buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza. Entonces, a través de esta ley, las obras, los bienes y servicios fueron declarados como de un servicio público y adicionalmente con un orden de interés público y social, estableciéndose así que el Ejecutivo Nacional pudiera decretar las expropiaciones total o parcial de acciones o bienes de las empresas que realicen los servicios referidos que ya fueron mencionados. Con esta ley entonces permitió la confiscación y la expropiación de un sinnúmero de empresas, tanto nacionales como internacionales. Eh, que en el caso de las internacionales que fueron expropiadas, pues estas no se quedaron de brazos cruzados
y fueron a cortes internacionales. Y tenemos el caso famoso de la ConocoPhillips y otras empresas, pero en este caso fueron a cortes internacionales y Venezuela pues salió perdiendo, condenándose al Estado venezolano por cantidades inmensas de millones de dólares y eh, también eh, embargándose bienes de PDVSA. Por último, y en la presente materia, vamos a hacer una referencia de lo que es el régimen fiscal aplicable a la industria petrolera. Lo que es toda la participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero va a comprender la regalía, los impuestos y los dividendos. Como tal, la regalía, pues no es un impuesto, sino que es aquella parte que va a corresponder al Estado por ser propietario del recurso. Y ese carácter impositivo va a venir dado por el ejercicio de ese poder imperativo de fijar impuestos relativos a la actividad petrolera, fundamentalmente en lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, como el Estado se perfila en una condición de empresario petrolero, le va a corresponder unas utilidades por ese negocio, las cuales van a formar parte de unos dividendos. Por eso, las leyes promulgadas en el año 2009 proponía el armonizar la participación por esos conceptos y reducir la inestabilidad e incertidumbre al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se establece una regalía mínima del 30%, que en armonía con una tasa de impuestos sobre la renta del 50%, que va a ser fijada mediante la ley, pues en ese caso se va a aspirar a una participación fiscal nacional en un rango promedio del 54%. Ese nivel de regalía que está establecido en la ley puede ser superado mediante un régimen de ventajas especiales o reducidos a un 20% en el caso de crudos extrapesados como la faja del Orinoco. Entonces, pues se va a establecer adicionalmente que el Estado pudiera recibir esa regalía en dinero o especie, como ya lo habíamos comentado, y el valor del petróleo, los efectos del cálculo de esa regalía será el del mercado, el que esté convenido por las partes y en defecto de ello, el fijado por el Estado como un valor fiscal de referencia. Es por esto que se contemplan los impuestos de superficie y de consumo, las cuales van a revestir un carácter más instrumental, según el artículo 48 de esta ley de hidrocarburos. Y en el caso de los hidrocarburos gaseosos, nos va a establecer una regalía, como ya le comenté, del 20%. Bueno, entonces, con esto estamos acotando eh, el contenido programático y hasta acá vamos a dejar el desarrollo de la presente sesión, de la presente materia, eh, estando igualmente a sus órdenes a través de la plataforma, específicamente de la mensajería instantánea del GSIP, a los efectos de cualquier pregunta o duda. Por el momento, pues vamos a dejar hasta acá la sesión. Eh, Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.